Hola Esmeralda de Dios, princesa amada de Papito Dios. La comunidad Chequiná de la Misericordia te está invitando en este momento a un programa de edificación para que cada día seamos las mujeres sabias que edifiquemos la casa. Por eso en este momento no te vayas a perder nuestra cita semanal. Eres bienvenida. Dios los bendiga grandemente y con la esperanza de que hoy el Señor hable a todos nuestros corazones, porque definitivamente el Señor siempre tiene algo nuevo que contarnos, algo nuevo que darnos, y hoy no va a ser un día donde Él no se quede callado. ¡Qué bendición! Pero antes de cualquier cosa, pongámonos en la presencia de nuestro amado Dios y Rey, para que sea Él el que maneje este espacio, para que sea Él el que nos traiga la palabra y que sea Él el que nos enseñe estos nuevos pasos que quiere que nosotros empecemos a recorrer para seguir acercándonos cada día más a su presencia. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, grande Dios y todopoderoso, a ti te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, te glorificamos, te honramos por ser nuestro Padre amoroso, por ser nuestro Padre misericordioso. Alabado seas tú, Señor, alabado sea tu nombre, Señor. Bendiciones para tu pueblo, Señor, tu pueblo que te ama, tu pueblo que cree en ti, tu pueblo también Israel, Señor, que nos ha dado la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque si no hubiese sido por esa negativa que ellos tuvieron de aceptarte, amado Dios y Rey, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de ser llamados parte de tu pueblo. Y te damos gracias por esa oportunidad. Gracias, Señor misericordioso, por tantas situaciones buenas y no tan buenas, Señor, porque tu palabra lo dice, que todo lo que pasa para el bien a los que aman al Señor. Por eso ninguna situación será mala, sino no será tan buena, pero siempre ocurrirá para algo bueno y maravilloso que tú nos quieres dar. A ti, Padre Santo, la alabanza y la gloria, Señor. Gracias. Gracias por nuestra familia, gracias por el trabajo, gracias por las capacidades que tenemos, por cada bendición que recibimos en todo momento. Gracias por el nuevo día de vida, gracias por el descanso que nos das, gracias por las enseñanzas. Bueno, tenemos tantas cosas, Padre Santo, que agradecerte, que a veces se nos pasan por alto, pero definitivamente gracias por la vida. Gracias, Señor, porque sin la vida no tendríamos oportunidad, y tú nos das la vida para que tengamos la oportunidad de acercarnos a ti. A ti, Padre Santo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por ello. Padre Santo, te pedimos que en este momento tú nos permitas que la sangre de Cristo Jesús venga sobre nuestras vidas para que seamos redimidos del control del enemigo, que nuestra mente sea despejada, que podamos ser perdonados de nuestros pecados y ser limpios, Señor, por medio de tu sangre, para podernos presentar delante de ti justificados, como si nunca hubiésemos pecado. Y asimismo, Señor, que por medio de tu sangre realmente aprendamos a valorar ese sacrificio tremendo que tú hiciste por nosotros en la cruz, y aprendamos a vivir en la santidad para darte la honra y la gloria a ti, Padre eterno. Espíritu Santo, te pedimos tu presencia en este momento, que seas tú quien traiga la revelación de la palabra de nuestro amado Dios y Rey, que nos permitas abrir nuestro entendimiento para que esa palabra entre en nuestra vida, en nuestro corazón, lo podamos guardar como un hermoso tesoro, pero no solamente para acumularlo, Señor, sino también para que esa palabra la pongamos por obra, la practiquemos y que demos testimonio, Señor misericordioso, de la palabra que tú nos das. Padre eterno, nos ponemos en tus manos, que seas tú quien traiga tu palabra y que nos la revele en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hoy un mensaje súper espectacular y maravilloso, porque, estaba yo cuestionada, porque uno a veces, no quisiera uno preocuparse, pero no hemos dejado de ser humanos. Y hay preocupaciones que uno tiene, afanes de la vida que uno no quisiera tener. Yo le pedí al Señor que me diera orientación frente a qué querías tú. Y me sorprendiste con el mensaje que me diste el día de hoy.
Y este mensaje lo encontramos en la Primera de Crónicas, capítulo 11, versículos del 4 al 9. Primera de Crónicas, capítulo 11, versículo del 4 al 9, lo voy a leer en la versión Jerusalén. Después marchó David con todo Israel contra Jerusalén, o sea, Jebús. Los habitantes del país eran jebuseos. Y decían los habitantes de Jebús a David: no entrarás aquí. Conquistó David la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David dijo: el que primero ataque al jebuseo será jefe y capitán. Subió el primero Joab, hijo de Sarvia, y pasó a ser jefe. Se instaló David en la fortaleza, por eso la llamaron ciudad de David. Y edificó en derredor de la ciudad tanto el millón como la circunvalación. Joab restauró el resto de la ciudad. David iba medrando y Yahvé estaba con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tremendo, porque yo decía: Señor, ¿tú qué me quieres decir? Bueno, sí, me doy cuenta que David iba a entrar a Jerusalén, que anteriormente se llamaba Jebús. Para mí fue sorprendente porque, o sea, uno a veces hay cosas que desconoce. Yo desconocía que antes Jerusalén era Jebús y era dominada por los jebuseos. Y que, bueno, entró David y él se instaló en la fortaleza de Sión, allí en Jebús. Y entonces, a raíz de eso, habiéndose instalado allí, va Joab, y pues porque David los reta de que el primero que atacara a los jebuseos, ese lo iba a ser capitán y jefe. Y entonces Joab llegó allí a atacar a los jebuseos, y por eso mismo entró pues y fue el jefe. Entonces David se instala definitivamente en la fortaleza y empieza a edificar alrededor de la fortaleza, y Joab le colabora a restaurar el resto de Jerusalén. Yo decía: Dios santo, ¿qué me quieres decir tú con estas palabras para aplicar a mi vida? Porque es que la intención de la palabra de Dios es que esa palabra traiga un mensaje a nuestra vida, y uno dice: pero yo no entiendo, o sea, ¿qué será lo que Dios quiere decir? Y dije: bueno, la única forma es que yo pueda empezar a identificar qué significado tendrían los nombres de las ciudades o de las personas, en fin. O sea, cuando para mí no es muy claro un mensaje, pues yo empiezo por mirar cuál es el significado de los nombres, o bueno, quiénes eran las personas que lo habitaban, en fin, para poder entender situaciones. Y quedé sorprendida. Ustedes saben que si el Señor no me sorprende o no nos sorprende todos los días, estamos perdiendo la oportunidad de que Dios nos dé un excelente mensaje para nuestra transformación. Yo quedé hoy sorprendida con este mensaje, cuando el Señor, bueno, lo primero que me di cuenta y que me cuestionó fue conocer de que antes Jerusalén no se llamaba Jerusalén. Antes Jerusalén era Jebús. Posteriormente Jebús, o sea, se une con la palabra Salem, y entonces es cuando sale Jerusalén. Pero los jebuseos, y fue sorprendente para mí, los jebuseos, ese nombre representa la fuerza de las tinieblas para pisotear nuestras vidas. Tremendo. O sea, mira quién dominaba a Jerusalén antes. Decía: representa las fuerzas de las tinieblas para pisotear nuestras vidas. ¿Usando qué? La acusación, usando la condenación o la culpabilidad. Sí, nos acordamos de un poco de los mensajes que a veces transmitimos, que el mal utiliza o a generarnos miedo, a generarnos culpa o algo así. Mire lo que está diciendo acá. Dice: usando la acusación, la condenación o la culpabilidad, con el fin de llevarnos a separarnos de Dios
a separarnos de la iglesia y a separarnos de la familia. O sea que miremos cómo el mal trabaja en nuestras vidas para que nosotros quedemos aislados. Quedando aislados de la protección de Dios, pues es lógico que nosotros estamos siendo afectados seriamente porque no tenemos ningún tipo de protección, ni de Dios, ni de la iglesia, ni de la familia. Y no solamente eso, después de que nos ha separado de Dios, de la familia y de la iglesia, genera depresión. Ay, ¿le suena parecido esa palabra? Depresión. Llevan a la depresión haciendo pensar a la persona en lo que no se tiene. Ay, pero es que yo no tengo, es que yo no logro, es que yo no alcanzo, es que yo no podría, es que bueno, etcétera. Y usando el menosprecio. Yo no sirvo, yo no valgo, yo no soy nadie, mire, es que yo soy fea, es que yo no puedo, es que yo no tengo estudios, es que... ¡Wow! Tremendo lo que significaba Jebús. ¿Sí? Lo que manejaban los jebuseos. Y si nos damos cuenta, yo quedo sorprendida porque cuando nosotros dejamos que todo esto domine, ¿sí? Nosotros estamos como los jebuseos. Y no nos damos cuenta que nosotros debemos llegar a ser la Jerusalén. Salem viene de Shalom. Shalom es la paz. Entonces tenemos que llegar a ser la Jerusalén celestial, ¿sí? Tenemos que llegar a conquistar esa Jerusalén celestial en nuestras vidas. Y es impresionante porque, o sea, si nosotros estudiamos toda la historia de los jebuseos surgen de Canaán, los cananeos. Acordémonos que Naam era el hijo de Cam y el nieto de Noé. Y Cam fue maldecido por Noé precisamente porque él se burló de la desnudez de su padre y no lo cubrió. Al contrario, fue a hablar de su padre a sus hermanos. Y cuando Noé se enteró de esta situación, Noé maldijo a Cam que él iba a ser el siervo, no el esclavo, no el siervo, sino el esclavo de sus hermanos. Y no solamente eso, se reconocieron a los cananeos como personas idólatras, como personas impías, personas que venían de, o sea, que practicaban, más bien no que venían, sino que practicaban el incesto, practicaban el adulterio, ellos sacrificaban a los niños, ellos manejaban la homosexualidad. Y no solamente eso, sino el bestialismo, situación que no es desconocida tampoco en la actualidad, así a veces uno como que quisiera abrir los ojos, pero el bestialismo habla de tener relaciones sexuales con los animales. Y eso también se está dando en la actualidad. O sea, hay muchas cosas que en este momento, cuando yo leía todo eso, yo decía, wow, eso es lo que se está dando en este tiempo, porque el sacrificio de niños, bueno, ellos lo hacían en ese momento, ellos sacrificaban a los primogénitos a su diosa. Ellos la sacrificaban, pero resulta que es que en el momento está el sacrificio de los bebés, de los no nacidos, el aborto. Entonces tengamos presente que, o sea, todo esto lo que ellos practicaban, los cananeos realmente, y jebuseos, porque los cananeos eran 7 pueblos, y ellos practicaban todo esto y actualmente se está viendo eso en la humanidad. Tremendo, tremendo, tremendo. Es bueno saber que las ciudades de Canaán eran los hititas, o sea, acordémonos que a veces hay textos bíblicos que nos hablan de los hititas, los gergeseos, los amorreos, los cananeos, los jereseos, los heveos y los jebuseos. Sí, esos eran los 7 pueblos de los cananeos. Los jebuseos eran politeístas, o sea, ellos tenían muchos dioses. Ahí venía la idolatría, ¿sí? Y bueno, yo me ponía a pensar con este mensaje que David iba a tomar a Jerusalén, a Jebús.
O sea que se iba a enfrentar a muchas cosas. Él se iba a enfrentar a todo esto, a idolatrías, a impiedades, a adulterios, a sacrificios, a homosexualidad, a bestialismo, a todo esto. Él se iba a enfrentar a todo esto, al incesto también. Entonces uno se pone a pensar cómo se puede enfrentar a todas esas cosas si pareciera, o sea, es bien difícil a nivel de nuestra sociedad actualmente poderse uno enfrentar a todo esto y poder exterminar todo esto. Tremendo, tremendo, porque es a lo que tenemos que enfrentarnos en nuestro momento actual. Mira tu familia, no te vayas muy lejos, mira sola tu familia. Mira tus familiares que estén en el incesto, los familiares que estén en el adulterio, los que estén en la homosexualidad, los que son idólatras, los que están haciendo lo malo. O sea, hay muchas cosas que se están manejando en nuestras familias y el Señor nos está diciendo que hay que llegar a conquistar a nuestras familias para Dios. Porque estamos en tiempos difíciles y no hay que perder el tiempo. Pero aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que hacer lo que David hizo para poder tomar control de Jerusalén. Tomar control de Jerusalén. Tremenda esta situación porque después de que yo leo esto, de que investigo todo lo que significaba Jebús y los jebuseos, bueno, yo decía, ¿y ahorita por dónde entro yo a mirar qué es lo que tenemos que hacer? Entonces yo miraba, bueno, y realmente, ¿qué es el monte de Sión? ¿Sí? Monte de Sión. O sea, ya me fue para mirar los diferentes lugares, a ver qué otro mensaje el Señor me tenía. Y me confirmé que el monte de Sión nos habla del reino espiritual. Y subir a ese monte, sí, porque dice que David fue y tomó control del monte de Sión, de la fortaleza de Sión. Significa poner un alto en el camino. Y aquí sí que es importante que nosotros tengamos presente esto. ¿Por qué razón? Porque aquí el Señor ya nos empieza a hablar de que tenemos que frenar esa carrera que a veces tenemos. Nosotros todos queremos, ante una dificultad, ante un problema, nosotros nos afanamos, nosotros nos angustiamos, nosotros queremos tocar todas las puertas habidas y por haber, mirar a ver qué nos puede ayudar en el problema, para la solución de la dificultad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí está diciendo que para que tú subas y tomes control de la fortaleza de Sión, lo primero que tienes que hacer es haz un alto en el camino. O sea, detente un poco, frena un poco ese afán, no te angusties. O sea, para todo hay tiempo. Todo hay tiempo para cosechar, hay tiempo para sembrar, hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, para todo hay tiempo, lo habla la palabra de Dios. Entonces, el Señor aquí está diciendo, toma un alto en el camino, para un momentico de esa carrera y vamos a hacer las cosas paso a paso, es lo que el Señor está diciendo. O sea, ya no te angusties más, detente un poquitico. Entonces el Señor me está diciendo, no te angusties más, detente, Mónica. Espera un momento, piensa las cosas, piensa qué es lo que tenemos que analizar, qué está sucediendo en el camino. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para volver a tomar el control en la fortaleza de Sión es pon un alto en el camino, ¿sí? Ya, no te afanes, no te angusties, cálmate, toma aire, respira, descansa un momentico en el Señor. Eso es descansar en el Señor, no es que te caíste allá de cuando tienes que hacer liberación y cuácate que te fuiste para el piso. No, eso no es descansar en el Espíritu. Descansar en el Espíritu es que tomes aire y tranquilízate. Y entonces, apenas hagas ese alto en el camino, toma aire,
toma fuerzas, sé valiente y empieza a mirarte a ti mismo, ¿sí? O sea, primer paso, haz un alto en el camino. Segundo paso, empieza a mirarte. Mírate cómo estás. Mírate cómo andas. Mírate qué te angustia. Mírate qué te pone ansioso. Mírate qué te deprime. Mírate cuáles son tus preocupaciones. Mírate en qué estás triste. Mírate en qué es lo que te ofende, qué es lo que te pone iracundo, corajudo. Mírate en todas tus situaciones, o sea, es la posibilidad de entrar a mirarte adentro, no afuera. No es mirar a mi esposo, mi hijo, mi vecina, mi padre, mi madre. No, empieza a mirarte adentro de tu corazón. Importantísimo esto, porque es necesario que tú te mires adentro. Pero hay algo que me llamó la atención de lo que yo miraba y decía, atreverse a estar a solas con Dios. Atreverse a estar a solas con Dios. Tú no estás a solas con Dios cuando vas manejando con el carro. Tú no estás a solas cuando estás haciendo oficio una cosa, la otra, corriendo para aquí, para allá, pendiente de que el desayuno no se te queme o la comida, bueno, lo que sea. No. Atreverte a estar a solas con Dios. Tú cuando dices voy a estar a solas con alguien, tú vas a estar con esa persona en un cuarto, cerrada la puerta, en intimidad y mirándole la cara, prestándole atención, hablando directamente a sus ojos, etc. Entendemos claramente el mensaje. Es atreverse a estar a solas con Dios. Ay, pero ¿cómo? Si no lo escucho, si no lo veo, no importa. Lo importante es que tú vas a estar a solas con Dios y en la medida en que tú empieces a percibir y a hablar como si Él estuviera, te aseguro que tú vas a sentir su presencia. Entonces, atrévete a estar a solas con Dios. Entonces ya tenemos 3 pasos para conquistar esa fortaleza de Sion. La primera, haz un alto en el camino. Segundo, atrévete a mirarte dentro de ti. Tercero, atrévete a estar a solas con Dios, porque es necesario estar a solas con Dios para poder hablar con Él, prestarle atención y de verdad hablarle con el corazón y escucharlo a Él con el corazón. Posteriormente a eso, cuando tú estás a solas con Dios, hay algo que es complicado para todos los seres humanos y es el asumir la responsabilidad frente a las heridas emocionales que tenemos. Asumir la responsabilidad. A veces queremos echarle la culpa a todos los demás de todo lo que nos ha pasado y nos está doliendo. Sí, puede ser que las otras personas nos hayan causado heridas, pero la responsabilidad es mía para sanarla, ¿sí? No es que mi papá, no es que mi mamá, no es que el vecino, no es que mi hijo, no es que los que sean, no importa. El asunto es que ellos no están pendientes de sanar tus heridas. No, eres tú mismo quien sana tus heridas. Entonces tú tienes que asumir la responsabilidad de querer enfrentar esas heridas para querer sanarla. Entonces tú tienes que asumir la responsabilidad de tus heridas emocionales. Ser consciente, sí, me duele esto, estoy ofendida por esto, me disgusta esto, tengo demasiado resentimiento por esta situación. O sea, asumamos la responsabilidad de que sí estamos teniendo unos sentimientos que no son los más adecuados por los cuales nosotros podemos reaccionar de manera incorrecta, ¿sí? Y teniendo esa responsabilidad, ahí sí atreverme a sanarlas, porque necesito sanarlas. Tú puedes ser consciente de tus heridas, pero a lo mejor no le das crédito a que tienes que sanar esas heridas. O sea, hay muchas personas que dicen, ay no, pero sí, a mí me pasó eso, pero yo ya no tengo nada. Lo sé, muchas personas lo dicen,
pero cuando yo he podido trabajar con algunas personas que se han prestado, después de que han dicho, no, yo no tengo nada, pues vamos a mirar. Y empezamos a trabajar cuando se da cuenta la persona llorando, entendiendo que habían otras heridas que no veía, etcétera, cómo era necesario sanarlas, ¿sí? Una cosa es entenderlas, otra cosa es sanarlas. El entendimiento viene aquí, la sanidad viene acá. Por eso es que son dos procesos diferentes. Yo soy responsable de mis heridas emocionales, pero yo me atrevo a sanar mis heridas emocionales. Son dos espacios muy diferentes que tengo que trabajarlos antes y para poder avanzar. Cuando yo soy capaz de responsabilizarme en mis heridas y de sanar mis heridas, voy avanzando. Pero además de eso, otro paso que es importante es poder reconocer, exponer a Dios mis pecados. Una cosa es lo que yo estoy herida y otra cosa son mis pecados. Los pecados son aquellas cosas que a Dios no le agradan, aquellas cosas que han ofendido a Dios. O sea, por mis heridas yo puedo hacer daños. Por mis heridas yo puedo matar. Sí, puedo matar. ¿Acaso el aborto no es una muerte, un asesinato? Yo puedo matar. Por mis heridas yo puedo agredir, por mis heridas puedo insultar, por mis heridas puedo hacer muchas cosas, pero eso es pecado, ¿sí? Entonces yo tengo que exponer mi pecado y además de eso exponer mis fallas. O sea, otra cosa es que yo me equivoque, es diferente, es una falla, pero yo tengo que reconocer también mi falla. ¿Para qué? Para que Dios me perdone de esa situación. Unas cosas son pecado que lo hago yo conscientemente. Falla, yo no lo hago conscientemente, pero lo hice. Entonces tengo que exponer mis pecados y mis fallas para obtener el perdón de Dios. O sea, aquí ya llevamos un proceso interesante para poder conquistar esa fortaleza de Sion, ¿sí? Para poder estar en la presencia de Dios, para subir a ese monte, ¿cierto? Para estar a la altura de Dios. O sea, he sacado de mi corazón muchas cosas para yo poder estar, o sea, he despejado el camino para estar en la presencia de Dios. Tremendo esto, porque Sion se convertiría en ese momento en esa morada. Y mire qué significa bonito Sion en hebreo. Dice que es el santuario o el refugio. Es la ciudad de santidad. Imagínate. De refugio donde el Señor protege a su pueblo de los males del mundo. Entonces, ¿por qué David estaba tan interesado en subir y tomar control de la fortaleza de Sion? Porque ese era el refugio. Porque ese era el santuario, porque él sabía que allí habría protección de Dios, allí su pueblo, o sea, el pueblo de Dios iba a ser protegido, ¿sí? Entonces había que tomar control de la fortaleza de Sion, y ya sabemos cómo tenemos que llegar a tomar control de la fortaleza de Sion. O sea, si yo no subo esas escaleras para llegar a la fortaleza de Sion, no voy a llegar allí, ¿sí? O sea, ¿qué tengo que hacer? Hacerle un alto en el camino, tener control de mi mirada hacia adentro, atreverme a estar con Dios solo, responsabilizarme de mis heridas emocionales, sanar mis heridas emocionales, exponer mi pecado y mis fallas y pedir perdón a Dios. Tenemos puntos muy claves, muy sencillos, pero que en la realidad nos van a ayudar a tomar el control de la fortaleza de Sion. O sea, allí voy a estar yo protegida, allí será mi refugio, allí será mi santuario. Cuando yo hago estos pasos, el Señor va a ser quien me proteja. Y eso fue lo que hizo David. Fue tremendo ese David. O sea, David fue un hombre conforme al corazón de Dios, un salmista de Dios.
David le dedicaba tiempo a Dios, o sea, mucho tiempo a Dios. Acordémonos cuando él, su papá lo había desconocido delante de los que iban a nombrar reyes delante de sus hermanos. ¿Por qué? Porque David mantenía en el campo cuidando las ovejitas, y mientras cuidaba las ovejitas hacía salmos para Dios, cantaba, alababa al Señor, veía las grandezas del Señor. O sea, él aprendió a ser un pastor, el pastor de las ovejas. Eso es algo hermoso. Entonces, por eso David sabía que tenía que organizar cosas. Él necesitaba organizar lo que estaba pasando allí en Jerusalén. ¿Sí? Porque Jerusalén era un pueblo judío. ¿Y qué estaba sucediendo con Jerusalén? Estaba sumergido en pecado. ¿Saben cuál era la tribu la tribu de las tribus de Israel, ¿cuál era la tribu que le correspondía a Jerusalén? Pues la tribu de Benjamín. Y acordémonos que Benjamín fue el último hijo de Israel, el hermano de José, y también él fue muy bendecido por Israel. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo de Jerusalén que estaba en tantas cosas que no le agradaban al Señor? David entendió ello. David llevó a su pueblo a un arrepentimiento. David conquistó a ese pueblo, pero por medio de ello, por medio de ese arrepentimiento, de ese estar en la presencia de Dios, de ese orar, buscar realmente esa relación con Dios. Él lleva y mira lo que dice, que él después de eso, él empieza a edificar alrededor de esa fortaleza. O sea, él empieza a acercar al pueblo, él empieza a levantar a ese pueblo de Jerusalén que estaba sumido en el pecado, sumido en las dificultades, sumido en la oscuridad, en la tiniebla, en la destrucción, porque eso es lo que el mal quiere de nosotros, todo eso. Él empezó a reconstruir. Entonces la pregunta es, ¿tú quieres reconstruir a tu familia? ¿Tú quieres reconstruir, las situaciones que han venido sucediendo? Si tú no pasas primero y tomas control de la fortaleza de Sión, es muy difícil que lo logres hacer. O sea, necesitamos hacerlo. Cuando nosotros hacemos, sí, no es un proceso fácil. ¿Qué dijo que una batalla es algo sencillo? O sea, el que haya dicho que la batalla es algo sencillo, yo creo que no ha pasado por una batalla. La batalla no es fácil, y más cuando es una batalla que tú no ves al enemigo, porque tú no vas a ver al diablo ahí peleando contigo para que tú te vayas de boca con él. No, tú no ves al demonio atacándote. Tú lo único que ves es que tus seres queridos son los que te hacen daño, te lastiman. Y entonces eso te desmotiva, eso te quita la fuerza, eso te hace que tú no te sientas que no tienes energía para hacer una batalla. Por eso te digo, la batalla es fuerte, porque tú no miras, no ves al enemigo. Pero resulta y acontece que cuando tú te determinas a hacer las cosas, cuando tú de verdad no le prestas atención a las circunstancias, es eso, no prestarle atención que tu esposo te dice, que tu hijo te dice, que tu papá te dice, que tu mamá te... No le prestes atención a las circunstancias. Acordémonos de Pedro cuando dice, si eres el Señor, mándame a ir sobre las aguas, mándame a caminar sobre las aguas e ir hasta ti. ¿Y qué hizo Jesús? Listo, véngase para acá. Cuando Pedro empieza a escuchar el ruido de la tempestad, el ruido de las olas y demás, entonces empezó a escuchar la murmuración, que eso es lo que nos quiere decir. Cuando tu marido te dice, cuando tus hijos te dicen, cuando el vecino te dice, la vecina y demás. Y entonces eso fue lo que llevó a Pedro a que se fuera hundiendo. Tremendo. No le hagas tanto caso a lo que la gente te dice. Concéntrate en lo que te dice Dios y concéntrate en conquistar esa fortaleza de Sión. Tú conquistas la fortaleza de Sión, ya tienes la protección de nuestro Padre Dios, y Él es el que te va a defender, el que va a luchar por ti. Tú conquista esa fortaleza y estarás en el refugio y en el santuario de Dios,
que te va a ayudar a vencer, porque después de eso podrás empezar a edificar poco a poco. Acordémonos, no lo hizo ya, o sea, ¡chun! Ya, no, es ir construyendo. Pero a mí me llamó la atención de Joab, porque él después de eso dice que si uno de los combatientes, de los guerreros que iban con él, se enfrentaba a los jebuseos, el primero que se enfrentara, a ese le iba a nombrar jefe o capitán, y salió en esa batalla Joab. Y yo dije, bueno, ¿y qué significa Joab? Porque pues sí es un nombre interesante, entonces vamos a mirar. Y Joab significa Yahvé es padre, pero cuando bautizan a un niño con el nombre de Joab, significa alabar a Dios. Y entonces viene a mi mente, y claro, Joab llega a un lugar de privilegio porque él no se puso a quejarse, es que mire, es que no se puede, es que no hay suficientes rifles o no hay suficientes espadas, no tengo muchos hombres y es que de pronto ellos son mucho más fuertes y yo no sé qué. No, él no se puso a mirar en eso. David simplemente dijo, el que se enfrente primero a los jebuseos, ese será jefe. ¿Y cómo se enfrentó Joab? En alabanza. Porque la alabanza es una guerra fuerte. Es más fuerte que la misma guerra espiritual, que las peticiones, que el clamor, todo eso. O sea, muchas cosas se vencen desde la alabanza. Eso sí lo he entendido y lo he sabido. Y Joab, me supongo que, o sea, desde mi ignorancia, que él alababa a Dios y obtuvo un lugar de privilegio. Él alababa a Dios y en la alabanza él edificó. En la alabanza él ayudó a restaurar la ciudad de Jerusalén. En la alabanza. Entonces, no es en nuestra quejabanza. No es, ay, yo, Dios mío, y cómo, y pobrecito, y no. Es en la alabanza, alabar a Dios, en reconocer su grandeza, su poderío, en reconocer cuán inmenso es el amor de Dios, el que Él todo lo puede, que nada es imposible, que Él nos fortalece. Es alabar a Dios en todo. Y eso fue lo que pudo hacer Joab. Joab pudo alabar al Señor. Joab pudo restaurar el resto del Jerusalén. Tremendo después de haber sido una tierra, un lugar trillado, como también lo nombran, o un lugar donde donde se muele, se lastima, se afecta a las personas, porque eso también significa jebuseo. Tremendo, eso es tremendo, porque así hacían, o sea, como que molían a la persona, como que la destruían, como que eso era la forma de trillar, es eso, molerla, ¿no? De destruirla. Al principio Jerusalén era eso, Jebús así se llamaba, Jebús hacía eso. Era tierra de tinieblas, era tierra de destrucción, de condenación, de depresiones. Era una tierra donde se apartaba la gente de la iglesia. Tremendo, se apartaba la gente de Dios. Eso era Jerusalén. Pero cuando se conquista para Dios, cuando nos conquistamos para Dios, las cosas cambian. Y de pasar de una tierra de maldición, fue una tierra de bendición. Fue una tierra donde se limpió el pecado. Fue una tierra donde gobernó David. Fue una tierra que fue refugio, fue santuario, todavía lo es. Entonces es importante que nosotros seamos conscientes de esta situación. Es necesario conquistar esa Jerusalén espiritual. Estás viviendo posiblemente en ese Jebús. Estás viviendo posiblemente en ese momento difícil.
donde lo único que hacen es señalarte, condenarte, donde lo único que hacen es culpabilizarte, es que por tu culpa está pasando esto, por tu culpa aquello, por tu culpa lo de más allá, o tú mismo te estás menospreciando y entrando en esa depresión, donde sientes que no vale nada, que si tú tuvieras, que si tú hubieras hecho y demás. Sí, son momentos difíciles, son momentos donde uno quisiera que Dios como que sacara la mano de su reino de Dios y la estirara hacia nosotros y nosotros alcanzarlo y nos agarrara y que nos sacara de esta situación. Pero el Señor dice, tenemos que hacer algo nosotros. Tenemos que ser valientes. Ya no es tiempo de estar llorando. Ya no es tiempo de estarte quejando, ya no es tiempo de estarnos lamentando. O sea, no, es tiempo de que nos levantemos y seamos guerreros. Es tiempo de que saquemos esa fuerza, porque es que si nos dice la palabra que el Señor no nos va a mandar una prueba más grande que la que podamos soportar. Quiere decir que esa prueba que tú estás vivenciando en este momento es algo que tú puedes vencer. O sea, el Señor no te va a dejar sola, ni sola. El Señor te va a ayudar, el Señor te va a acompañar, porque en Cristo somos más que vencedores, porque en Él todo lo podemos. Pero tenemos que dejar esa postura de lamentación, de pobrecito yo. Dejemos de pobretearnos. No nos damos cuenta de ese espíritu que Dios ha infundido en nosotros, un espíritu de valentía. Es que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, y lo dice la palabra. Dios nos da espíritu de poder, de amor y dominio propio. O sea, si me da espíritu de poder, quiere decir que yo puedo hacer las cosas. De amor, o sea, yo puedo amar, yo puedo salir adelante, yo puedo tener compasión de las personas. Pero también me dice que yo puedo dominarme, que yo no me tengo que dejar estar dominando de llantos, de angustias, de miedos, de depresiones, nada de eso. Perdón, el Señor nos está diciendo que ya es tiempo de levantarnos y ser guerreros. Ser guerreros de Dios. Queremos ser parte de su ejército, pero parte de su ejército no es solamente estar llorando y llorando y llorando, no. Es actuar, es caminar, es ir a conquistar. ¿Cómo conquista Dios? No es por medio del llanto, sino por medio de ejércitos, ganando batallas, ganando victorias. Quiero conquistar mi familia, tengo que levantarme en la guerra. Tengo que pelear contra el enemigo que se está robando mi familia. Tengo que pelear contra el enemigo que me está robando todo, porque al enemigo no le importa robarme en cualquiera de las áreas de mi vida. Yo tengo que dejar de estarme quejando y llorando y tomar fuerza y decir, no, yo me levanto en pie, no me voy a dejar más. Y es en espíritu que yo voy a batallar, no con armas físicas, no, es en el espíritu que voy a batallar, porque no le voy a dejar que siga entrando a mi casa y hacer de mi casa lo que quiera. No, el mal no tiene por qué dominar mi casa. Es Dios, o sea, mi casa es de Dios, y si mi casa es de Dios, ¿por qué le estoy dejando que el enemigo entre a mi casa y no me pare con toda la autoridad y si te me vas de la casa? No te quedas más en mi casa, espíritu de mal. Me sueltas a mi familia, porque mi familia no es tuya, es de Dios. Mi familia es del pueblo escogido del Señor, no de las tinieblas. Pero yo tengo que levantarme con autoridad. O sea, si tú eres realmente un hijo de Dios, Dios no es un Dios de miedo. Dios no es un Dios de ay no, pero ¿será que el demonio le voy a vencer? No. A pesar de que Jesús tuvo que enfrentar una situación tan difícil en su cuerpo, Él no le tuvo miedo. ¿Por qué? Porque Él sabía que Él iba a ganar. Él sabía que vencía, porque Él vencía en su espíritu. Nosotros también vamos a vencer si el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero ya es tiempo de levantarnos, de ir a conquistar esa fortaleza de Sión, de entrar en nuestra Jerusalén celestial y empezar a edificar alrededor de esa fortaleza, porque Dios está con nosotros. Y seguir y unirnos con personas en alabanza, no en quejabanza.
Es impresionante cuando empezamos a quejarnos, oye, cómo salen y surgen personas que se viven quejándose y tristes y dolorosas y pobrecito de mí. No, tenemos es que buscar personas que también estén en alabanza, porque es con ellas con que se van a edificar las grandes familias y las grandes naciones. Pero tenemos que edificar. Conquistemos primero nuestra Jerusalén. Deja de vivir ya como los jebuseos. No más. La fortaleza de Sión es la que tiene que dominar en Jerusalén. Y la fortaleza de Sión es el reino celestial, el reino de nuestro Padre. Deja ya de llorar y levántate, porque el Señor está esperando que seas guerrero por tu familia, guerrera por tu familia. No más, ay, pobrecita de mí, no, sí, dolió, pero levántate, porque el Señor te va a sanar tus heridas. El Señor te va a ayudar, no te deja sola. ¿Tú qué crees? Que tantos años que han pasado, ¿y por qué estás aquí todavía? Porque el Señor quiere levantarte, te quiere ayudar, pero tienes que hacer el esfuerzo también tú. Tú tienes que hacer ese par en el camino, responsabilízate de lo que te está pasando. Sana lo que te está pasando, pero no lo esperes para mañana, puede ser muy tarde mañana. Tiene que ser ya, es ya que tienes que actuar. Porque aunque sea lucha por tu propia alma, porque si te quedas con toda esa cantidad de resentimientos que tienes en tu corazón, ¿tú crees que tendrás parte en el reino de Dios? Es necesario sanar todas las cosas, podernos presentar de manera digna delante del Rey. Y si nos está dando oportunidades por algo, el Señor nos quiere con Él, pero no quiere personas que solamente, ay, pobre mí, pobrecita, ¿y qué voy a hacer? Y sigo llorando. Sí, duelen las cosas, pero ya levántate. Si te está diciendo, no te sirve esto, suelta eso. Ya no te hagas más daño y empieza a levantarte, porque tú eres guerrera. Eres la guerrera del Señor. A nosotras nos estableció como edificadoras, mujeres de Dios, somos las edificadoras. Pero las edificadoras no pueden ser si tú, ay, no, me duele, no, es que me quebró la uña, no, es que me quema el sol, no, es que se me daña el cabello. Las guerreras no son eso, las guerreras son personas que son capaces de enfrentar situaciones difíciles. Que nos podemos, sí, nos duele, porque tenemos debilidades, pero en Dios todo lo podemos. En Dios todo es posible. Entonces ya es tiempo, no más. No te des más a seguir llorando, a seguir torturándote, a que tú no vales. Vales para Dios. Y si tú vales para Dios, tienes todo ganado. Pero tienes que unirte con el que te valora, que es Dios. Si te unes a los hombres, te aseguro que lo único que vas a hacer a encontrar son fracasos, son lamentaciones, decepciones, culpabilizaciones, todo lo que el enemigo quiere para destruirte. Así funciona el reino de las tinieblas. No sigas más allí. Levántate, porque el Señor te necesita. Necesita para rescatar a su pueblo, y su pueblo es parte de su pueblo, es tu familia. Él no quiere perder a ninguno. Levántate, porque ya es tiempo. Es necesario que tú le entregues este momento al Señor. Entrégale este momento al Señor. Para que, si tienes algún dolor, alguna situación que en este momento te ha atormentado, ya se lo entregues a Él. De verdad, se lo entregues. Cierra tus ojos. Toma aire profundamente en este momento. Toma aire. Cálmate. Calma tus pensamientos. Empieza a mirar. Sí, Señor. Reconoce, Señor, sí. Hay heridas profundas. Hay heridas de personas que yo amo mucho. Porque no serían heridas si no fueran significativas esas personas. Mira esas heridas, pero quédate en este momento a solas con Dios y dile, Señor, aquí estoy, sí, reconozco mis heridas, reconozco el dolor que me causó mi papá por su maltrato, por su abandono, por sus traiciones a mi mamá, por su infidelidad, por haberme abandonado, porque no solamente abandonó a tu mamá, te abandonó a ti.
reconócele al Señor todo. Reconoce el dolor que, aunque no fuiste muy consciente de que te hubiesen rechazado como mujer, reconócele ese dolor, porque tú fuiste establecida mujer. Reconócele el dolor si tú eres hombre, si estás allí eres hombre, si no eras aceptado como un hombre, también, no importa, reconócelo. Pero como bebé, tú no tenías forma de defenderte, y sin poder defenderte ya te están rechazando, ya están diciendo que no te quieren. Reconoce eso, perdona eso, llora delante del Padre, diciendo las cosas que te están doliendo, las veces que te dejaron llorando tanto tiempo, porque muchos de nosotros, nuestros abuelos, nuestros padres en su tiempo, nos dejaban llorar mucho tiempo. Eso también generaba una sensación de abandono. Y es necesario perdonar eso, porque a veces tú no entiendes por qué ese sentimiento de soledad, y tiene que ver con todos los tiempos que te dejaban llorando solo. O las veces que te decían, no, yo ya no te quiero, o se te escondían, es que en ese juego de que te dejaban por ahí se te escondían, y esa sensación de pérdida, esa sensación de abandono, eso está guardado ahí en tu corazón. Entrégale todo ese dolor a tu Padre, porque Él quiere que tú conquistes esa fortaleza. Reconoce esas heridas y dile, papá, necesito que tú me sanes. Sé que la sangre de Cristo Jesús fue derramada por mí para mi sanación. Yo hoy quiero perdonar porque tu palabra me dice que primero debo perdonar para poder sanar. Quiero perdonar de verdad esos momentos de soledad, de rechazo, de abandono, de negligencia, que me dejaron sola, que me dejaron llorar tanto tiempo, que no me prestaron atención, que no jugaron conmigo, que no me dijeron palabras bonitas, que me criticaron mucho, que lo único que veían era el error, que lo único que veían era la exigencia y que yo cumpliera con las cosas. Señor, yo perdono todo ese sentimiento, porque lo único que sentía era que yo solamente servía para hacer cosas, pero no que me amaran, no que me aceptaran, Señor. Recibí muchas críticas, muchas acusaciones, muchos castigos, Señor. Perdono todo ello, Señor. Perdono por todo lo que me hicieron, Señor, porque mi intención es ser sano, Señor. Y en este momento yo quiero, Señor, perdonar si intentaron abortarme, si me negaron, si me abandonaron, Señor. Perdono a ese papá, perdono sus borracheras, perdono sus infidelidades, perdono la traición, porque no solamente traicionó a mamá, sino que me traicionó a mí. Perdono por ser negligente, por ser irresponsable, por no cubrir con las necesidades de la casa, por estar haciendo lo que no debía. Perdono a mi mamá por permitirse tantas cosas, tantos ultrajes, tantos maltratos, por no conocerte, por no enseñarnos de ti. Perdono, Padre Santo, a mi mamá por sus castigos, por la forma como me rechazaba en los momentos en que se sentía ella muy ofendida, muy ofuscada por las situaciones con papá, y cómo yo pagaba esos problemas de ella, Señor. La perdono, Señor, porque me responsabilizaba en muchas cosas de casa y yo era muy pequeña y a veces ni podía jugar. La perdono por esa falta de afecto, por las veces que no me dijo que me amaba, por los abrazos, Señor. La perdono, Señor. Perdono a mis hermanos por el daño que me hicieron, por los golpes, por los abusos. Dile al Señor todas aquellas cosas que te están hiriendo. Dile al Señor, entrégale al Señor cada momento difícil, doloroso, ese tío que llegó y te hizo daño, que te lastimó. Sí, tú puedes decírselo al Señor. Ese tío que te manoseó, ese abuelo que te miraba incorrectamente, que te decía palabras feas que a ti te incomodaban. A ti te digo, díselo al Señor, díselo al Señor.
Dile al Señor las veces de ese vecino que tu mamá te enviaba por ese mandado. Ahora díselo al Señor, y que ese vecino te decía cosas y hasta te llegó a tocar. Díselo al Señor, tú sentías miedo, pero te quedabas callada porque tu mamá siempre te mandaba para allá. Entrégale cada momento, cada situación difícil. Esos momentos que de una forma grotesca te golpeaban con el cable de la plancha. En este momento, a ti tú también díselo al Señor. Y cuando te golpearon con el palo de la escoba también, cuéntale al Señor que te dolió. Sé responsable de todas esas heridas emocionales que tienes y entrégaselas al Señor para que el Señor te las sane. Dile tú, Padre, que tu sangre venga sobre mí, que la sangre de tu Hijo amado venga sobre mí y me sane mis heridas. Dile todo lo que en este momento estás haciendo. Cuando tú viste a tus padres en la intimidad, fue para ti algo muy fuerte porque eras una niña pequeña. Marcó esa situación tu vida. Dile que los perdonas, pero pídele al Padre que te sane esa herida en este momento. Que sanes en este momento esa herida, que sane tus ojos de lo que viste y de lo que oíste. Entrega cada momento de tu vida. No pierdas este momento para sanar tus heridas emocionales. Pero también dile aquellas cosas que hiciste. Esa ida a ese sitio, abortar a tu bebé. El miedo que sentías, porque sentías miedo. Pero aún así te permaneciste allí. Y todo lo que vino después, la tristeza, la culpa, el sentirte mal. Entrégaselo al Señor, pídele perdón a Dios Padre por haber hecho eso. Pídele perdón por no haber aceptado ese hijo, que era una bendición para ti. Pídele perdón de corazón, derrama tu corazón a Dios, porque Dios quiere derramar la gracia del perdón sobre ti, pero hazlo de corazón. Este es el momento de sanar tus heridas. Este es el momento de conquistar esa fortaleza de Sión. Este es el momento. Este es el momento de entregar esa infidelidad que tuviste. Tú crees que tu esposo no lo sabe. Simplemente lo intuye. Está triste y tú lo has visto triste. Porque él lo siente en su corazón. Entrégale esa infidelidad a Dios Padre para que Él pueda liberar ese sentimiento de dolor que hay en tu esposo. Entrégale esa situación de haber abandonado a tu hijo, de no haberlo acompañado en su crecimiento, de haberlo dejado con tu mamá para poder seguir tu vida. Pídele perdón a Dios Padre por haberlo abandonado. Por tu necedad, por tu egoísmo, por tu querer seguir tu vida en libertad. Y cómo sufrió tu hijo, porque tú te has dado cuenta. Pídele perdón a Dios por ello. Que en este momento cada una de nosotras podamos entregar todas aquellas cosas que nos generan culpa, para que sea el Señor el que nos ayude. Que sea el Señor el que nos libere. Que sea el Señor el que nos perdone. Y que la sangre de Cristo Jesús en este momento, de acuerdo a lo que tú estás haciendo honestamente desde tu corazón para el Señor, venga sobre cada una de nosotras, sanando nuestras heridas, perdonando nuestros pecados, limpiándonos de todo lo que el mal quiso establecer en nosotros. Que hoy la sangre de Cristo Jesús que se aplica sobre nuestras vidas nos esté redimiendo del control del enemigo, para que nuestra mente sea libre, para que la luz del Señor por medio de la sangre de Cristo Jesús esté en nosotros y podamos caminar en la luz hacia nuestro Padre eterno, para que podamos vivir en comunidad
espiritual, unidas al Señor. Que la sangre de Cristo Jesús hoy nos limpie de tal manera que podamos ser justificados delante del Padre, como si nunca hubiésemos pecado. Y que su sangre poderosa hoy nos lleve a vivir en santidad, siempre, todos los días, buscando siempre estar en la fortaleza de Sión. Y que a partir de hoy, Señor, tú nos unas a la alabanza, para que podamos edificar nuestro hogar, para que la alegría esté en nuestras vidas, en nuestros hogares, en las personas que amamos, pero que nosotros podamos dar testimonio de que vivimos en tu presencia, de que tú eres nuestro refugio, de que tú eres nuestro protector, de que tú eres quien nos lleva siempre en esa vida de santidad. Gracias, Padre Santo, gracias por lo que tú nos has permitido hacer el día de hoy. Ayúdanos, Señor misericordioso, no nos sueltes de tu mano, y que a partir de este momento, estableciéndonos en la fortaleza de Sión, podamos edificar nuestra casa, podamos edificar nuestro pueblo, para la alabanza y la gloria tuya, Padre eterno. Hoy te alabamos, Padre Santo, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén.